Historia de la memoria. Las primeras investigaciones sobre la memoria tienen su origen en los estudios de Hermann Ebbinghaus, un psicólogo alemán que a finales del siglo XIX intentó descifrar las leyes fundamentales de la memoria. La teoría de Ebbinghaus sobre la memoria. Uno de sus logros más destacados fue la demostración de que las funciones mentales superiores podían estudiarse en el laboratorio de manera científica. También concluyó que existía una curva del olvido, que muestra el deterioro de la memoria con el paso del tiempo desde el momento del aprendizaje. Además, formuló un modelo teórico en el que defendió que el mecanismo de la memoria requiere de repetición para que los datos que recordemos se asocien entre sí. Bartlett lleva el estudio de la memoria fuera del laboratorio. Ebbinghaus consiguió que su enfoque fuera utilizado durante muchas décadas, lo que se denominó la tradición del aprendizaje verbal. Pero en 1932, Sir Frederick Bartlett inició sus estudios sobre el funcionamiento de la memoria en ambientes naturales. Ebbinghaus realizó sus estudios sobre la memoria en el laboratorio, dando lugar a un nuevo paradigma. Bartlett, en vez de utilizar sílabas sin sentido, utilizó historias e introdujo la teoría de los esquemas a sus investigaciones para explicar su influencia en los recuerdos. Además, propuso que los seres humanos recuerden mediante una impresión general con algunos detalles, y que a partir de tales componentes construyen una versión considerada como próxima a la original. La memoria funciona con esquemas, no con réplicas fieles. Pese a que fue criticado por su poco de rigor metodológico y estadístico, destaca por su adherencia a la teoría constructiva de la memoria y por sus aportaciones sobre la formación cultural de la memoria. Miller y el paradigma actual sobre cómo almacenamos los recuerdos. 2 décadas más tarde, en 1956, George Miller demostró que las personas pueden retener de 5 a 7 elementos a la vez en la misma memoria a corto plazo. Estos elementos pueden ser una letra simple, un número, una palabra o una idea. En la actualidad, existe cierto consenso en la psicología cognitiva al afirmar que una persona interpreta la información gracias a sus conocimientos previos y así construye sus recuerdos.
Por eso es importante destacar que no todos los hechos vividos se almacenan, pues existe una selección de hechos relevantes y lo que no nos interesa se elimina. Además, los hechos vividos sufren un proceso de estructuración e interpretación, y por tanto, lo que se recuerda es una realidad percibida. Los expertos en el estudio de la memoria están de acuerdo en el que el proceso de memoria no solamente está implicada en la corteza cerebral, sino que otras zonas cerebrales también participan en este proceso. Por ejemplo, el sistema límbico. También se ha demostrado que en el hemisferio izquierdo se procesa la información verbal y en el derecho la visual. La capacidad de retención de palabras es menor que la de recordar imágenes. ¿Qué es la memoria? La memoria es una función cognitiva que nos permite almacenar información y recuerdos y recuperarlos cuando sea necesario. Es decir, nos permite conservar la información que procesamos para poder recuperarla cuando sea necesario. Esta función cognitiva es la que nos permite aprender, pues si no creásemos recuerdos de la información a la que accedemos, no podríamos adquirir conocimiento. Sin embargo, la memoria no es tan simple como la capacidad de almacenar y recuperar recuerdos. La memoria tiene distintos subprocesos que se encargan de almacenar y recuperar distintos tipos de información. Y con distintos De la memoria. La memoria se puede clasificar en tres principales fases, que serían la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La codificación es el proceso en el cual se prepara la información para poder ser almacenada. Esta es la primera fase de la memoria y aquí influye mucho la concentración, la atención y la motivación que tenga la persona. El almacenamiento consiste en retener los datos en la memoria
para una utilización posterior. Y la recuperación, que es la que nos permite encontrar la información cuando la necesitamos, es decir, es el proceso de recordar. Clasificación y tipos de memoria. Existen distintos tipos de memoria. William James fue pionero en formular la distinción entre estas. Él concluyó que existían memoria primaria y memoria secundaria. Con el paso del tiempo apareció la denominada teoría multialmacén de Richard Atkinson y Richard Shifrin, que entiende que la información va pasando por diferentes almacenes de memoria a medida que se va procesando. Esta teoría nos dice que contamos con tres distintos tipos de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, y que las memorias primarias y secundarias de James hacían referencia a la memoria a corto plazo y a la memoria a largo plazo. Memoria sensorial. La memoria sensorial es la que nos llega a través de los sentidos. Es una memoria muy breve, dura aproximadamente entre 200 y 300 milisegundos e inmediatamente desaparece o se transmite a la memoria a corto plazo. La información permanece el tiempo necesario para que sea atendida de manera selectiva e identificada para poder procesarla posteriormente. Su utilidad tiene que ver con el aquí y el ahora, todo lo que ocurre en el momento presente y ante lo que se tiene que reaccionar en tiempo real. La información puede ser de tipo visual, auditiva, olfativa, etc. Memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo ocurre cuando se ha seleccionado y atendido una información en la memoria sensorial. Esta pasa a la memoria a corto plazo, también llamada memoria operativa o memoria de trabajo. Su capacidad es realmente limitada y realiza dos funciones básicas. Por un lado, mantiene información en la mente no estando dicha información presente, y por otro lado, puede manipular esa información permitiendo intervenir en otros procesos cognitivos superiores. Por lo tanto, no podría considerarse solamente un cajón de recuerdos. Baddeley y Hilt, en lugar de llamarla memoria a corto plazo, la denominaron memoria de trabajo por su importancia funcional en el procesamiento cognitivo, pues permite el cumplimiento de tareas cognitivas tales como el razonamiento, la comprensión, la resolución de problemas, etc. Este tipo de memoria se fragmenta en 4 subcomponentes. El bucle fonológico, que es un sistema especializado que opera con información verbal, es decir, con las palabras, o con todo lo que sea auditivo, y permite mantener el habla interna que está implicada en la memoria a corto plazo. Aquí se podría decir que interviene este bucle fonológico en ámbitos como en la lectura o el aprendizaje de un número telefónico. La agenda visoespacial opera de manera similar al bucle fonológico, pero su función es el mantenimiento activo de información, en este caso con un formato de imágenes. Aquí intervendría lo que podría ser, por ejemplo, el aprendizaje de un itinerario. También está el almacén episódico, que en este sistema integra la información procedente de una variedad de fuentes, de manera que se crea una representación multimodal, es decir, actúa la visual, la espacial y la verbal, y también la temporal de la situación actual. El sistema ejecutivo, cuya función es el control y la regulación de todo sistema de memoria operativa. La memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es la que nos permite almacenar la información de forma duradera. La podemos clasificar en memoria implícita y explícita. La memoria implícita también es llamada memoria procedimental. Se almacena de manera inconsciente. Está implicada en el aprendizaje de diversas habilidades y se activa de modo automático. Un ejemplo de esto es cuando montamos en bicicleta o conducimos un automóvil. Estas cosas ya las hacemos de manera mecánica. Estas actividades no serían posibles sin este tipo de memoria. La memoria explícita, o también llamada memoria declarativa, es la que está asociada a la conciencia, o al menos a la percepción consciente. Esto incluye el conocimiento objetivo de las personas, los lugares, las cosas, lo que ello significa, y por tanto esto se distingue en dos tipos, que serían la semántica y la episódica. La memoria semántica es la que se refiere a la información que hemos acumulado durante toda nuestra vida.
son los conocimientos sobre el mundo exterior, ya sean históricos, geográficos o científicos. Los nombres de las personas que nos rodean, las cosas y su significado. Todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Este tipo de memoria es necesaria para el uso del lenguaje. Y también para cosas como, por ejemplo, saber que Bogotá es la capital de Colombia, saber que Madrid es la capital de España. La memoria episódica, que es la memoria autobiográfica, porque nos permite recordar hechos concretos o experiencias personales. Por ejemplo, el primer día de la universidad o nuestro cumpleaños número 15. Muchas veces nos hemos preguntado por qué olvidamos las cosas. La relación entre la memoria y el olvido es incuestionable. No podemos hablar de la memoria sin hablar del olvido. Olvidar no es malo, de hecho, es necesario y beneficioso. Imaginemos que pudiéramos recordar cada minuto y cada detalle de nuestra existencia. Sería insoportable y no resultaría efectivo cuando en algún momento quisiéramos recuperar una información concreta. El olvido lo podemos definir como la imposibilidad de acceder a una información que se supone almacenada en la memoria. Este constituye para nuestro cerebro algo similar a una limpieza de disco duro. Se eliminan todos esos datos que no se consideran relevantes y se mantienen los que son necesarios o importantes. El olvido puede producirse por 3 factores. En primer lugar, encontramos la caducidad. Esto quiere decir que los datos almacenados se pueden ir perdiendo a lo largo del tiempo. Esto sobre todo tiene sentido en la memoria sensorial y a corto plazo, que al ser de capacidad limitada, tienen que intentar optimizar sus recursos. Este fenómeno también ocurre en la memoria a largo plazo, pero las investigaciones no han sido capaces de esclarecer aún por qué se produce. Algunas teorías defienden que la información se guarda de forma permanente en la memoria a largo plazo, pero lo que se pierde es el acceso a ella. En segundo lugar, encontramos los problemas de acceso. Es decir, en ocasiones no podemos acceder a la información almacenada en nuestra memoria.
sobre todo si el estrés nos lleva a producir hormonas que bloquean ese acceso. Y por último, encontramos la eliminación. Puede darse con recuerdos o vivencias traumáticas o extremadamente dolorosas. Ahora hablaremos de los efectos y anomalías relacionados con la memoria. Ya hemos hablado del olvido, pero también es conveniente comentar algunos efectos y anomalías relacionados con la memoria, que son comunes y a todos nos ha pasado alguna vez. El primer efecto se llama efecto recencia. Se da cuando recibimos algún tipo de información y solo almacenamos en nuestra memoria lo que se nos ha dicho o proporcionado al final. Esto ocurre porque la información con la que nos quedamos se guarda en nuestra memoria a corto plazo. Segundo, encontramos el efecto primacía. Es un sesgo cognitivo según el cual las personas suelen recordar más y mejor la información que les ha sido presentada primero, mientras que tienden a olvidar la información percibida después. Esto sucedería cuando, por ejemplo, al presentar una larga lista de palabras, las personas tienden a recordar mejor las primeras y a valorarlas más. Tercero, encontramos el efecto Google. Este es muy común dentro de los jóvenes hoy en día. Este consiste en olvidar información o datos de uso normal debido a la tendencia actual de recurrir a los buscadores de internet para consultar lo que necesitamos. La causa principal para que se produzca este fenómeno viene dada por la facilidad de recurrir a un ordenador o a un móvil, inclusive hasta para saber dónde estamos ubicados o a dónde deseamos llegar. Esto hace que el cerebro se acostumbre a no memorizar los datos, ya que están disponibles en ese gran cerebro colectivo que es Internet. Cuarto, encontramos el llamado efecto Mandela. Es un efecto que se da cuando nuestra mente recuerda momentos que nunca han existido. La psicóloga y bloguera Fiona Boom decidió acuñarlo con este nombre precisamente por el recuerdo extendido de que Nelson Mandela había muerto en la cárcel. En quinto lugar, encontramos un efecto denominado déjà vu. Es un término francés que significa ya visto. El concepto describe la sensación que experimenta una persona al pensar que ya ha vivido con anterioridad un hecho, que en realidad es novedoso. Es comúnmente esta frase entre las personas, cuando vivimos una experiencia y decimos, oh, siento que estoy viviendo un déjà vu, siento que ya esto lo había vivido. En general, se divide a los déjà vu en dos clases. El déjà vécu, que es aquello que el individuo siente que ya vivió, y el déjà senti, que es algo que la persona ya sintió, aunque no forma parte del bagaje de su memoria. En sexto lugar, encontramos el término jamais vu, que proviene de la lengua francesa y significa literalmente nunca visto. En psicología, el fenómeno de jamais vu hace referencia a cuando una persona experimenta una sensación de que no es capaz de reconocer un lugar, una persona, una situación o incluso una palabra, a pesar de que otros le digan lo contrario o de que racionalmente sí le resulte familiar. Y por último, encontramos lo denominado presque vu, que significa casi vivido o más o menos, y es esa sensación maligna e incómoda que se siente cuando hay una palabra que no se recuerda, que por lo generalmente utilizamos la expresión y empezaba por, o ay, sí, si la tenía en la punta de la lengua. Esto es un estado de inaccesibilidad temporal de una información. Hay algo que se sabe, pero está enterrado en la memoria y está temblando como un cubo de gelatina en la mano de un niño al borde de ser recordado.
Algunos trastornos asociados a la memoria son el Alzheimer y la amnesia. El Alzheimer es una enfermedad que degenera y se manifiesta presentando deterioro cognitivo y conductual. Su característica es la pérdida de memoria inmediata y de otras capacidades mentales. La amnesia afecta el funcionamiento de la memoria e incapacita a la persona para almacenar recuerdos o para ser capaz de recuperarlos. Existen distintos tipos de amnesia. Existe, según su cronología, la amnesia retrógrada. Esta amnesia incapacita a la persona que la sufre para acceder a recuerdos almacenados antes de que se produjera la lesión que acabó dando como resultado la amnesia. Y por otro lado está la amnesia anterógrada. Y en este tipo de amnesia, la persona afectada no es capaz de crear nuevos recuerdos de forma duradera. De esta forma, las experiencias no se almacenan en la memoria a largo plazo, por lo que acaban desapareciendo. Por otro lado, también están las amnesias según sus causas. Existe la amnesia global, que consiste en la pérdida total de la memoria. La amnesia de la niñez, que es incapacidad de recordar eventos que han tenido lugar en la niñez. Amnesia inducida por las drogas, que es un tipo de amnesia que la produce la administración de algún fármaco o sustancia. La amnesia lacunar, que es la imposibilidad de recordar lo que ocurrió en un periodo de tiempo determinado sin una causa traumática que lo provoque. La amnesia postraumática, que es la producida después de un golpe o un traumatismo. La fuga disociativa, que es la persona que se encuentra en un lugar pero no sabe cómo ha llegado ahí. Es importante que conozcamos cómo debemos trabajar nuestra memoria. La memoria no es innata, es aprendida y de la misma manera es posible potenciarla y mejorarla. Por eso, hay una gran cantidad de actividades que ayudan a mejorar o mantener el estado de nuestras funciones cognitivas. Por ejemplo, la lectura. Leer es una actividad intelectual que demanda la implicación de varios procesos cognitivos y entre ellos está la memoria. Los pasatiempos, como las sopas de letras, son igualmente interesantes para ejercitar nuestro cerebro. Viajar, conocer nuevos lugares, es una actividad interesante y placentera que ayuda a nuestro cerebro y lo estimula. Dar paseos por la naturaleza. Esto se ha descrito como una actividad muy rica desde el punto de vista sensorial. Adquirir nuevas habilidades o conocimientos, como por ejemplo aprender un idioma o actividades que requieran un esfuerzo intelectual. También podemos mirar fotografías. Es una actividad muy evocadora que estimulará la recreación de episodios cercanos a la fotografía. Sin duda, es importante seguir estos consejos para trabajar nuestra memoria. Muchas gracias.